¿Sabías que uno de los hombres más ricos de la historia hizo su fortuna durante una de las peores crisis económicas del mundo? Esta es la increíble historia de John D. Rockefeller, el hombre que prosperó mientras el mundo se desmoronaba. Pero primero volvamos en el tiempo al crack del 29, también conocido como el Martes Negro. El 29 de octubre de 1929, el día que marcó el inicio de la Gran Depresión, es uno de los eventos más icónicos y devastadores de la historia económica mundial. La bolsa de valores de Nueva York colapsó. En cuestión de días, miles de inversores vieron cómo sus fortunas se desvanecían. Pero, ¿qué llevó a este colapso masivo? Durante los años 20, la economía estadounidense estaba en auge. Era la era del jazz, de los rascacielos, del consumo masivo. Las acciones de las empresas subían como la espuma y todos querían participar en el mercado de valores, desde grandes magnates hasta pequeños ahorradores. La gente compraba acciones a crédito, confiando en que los precios seguirían subiendo. Era una burbuja especulativa en toda regla. Sin embargo, la economía real no podía sostener ese crecimiento infinito. En octubre de 1929, los inversores comenzaron a darse cuenta de que las acciones estaban sobrevaloradas. El pánico se extendió rápidamente y todos quisieron vender al mismo tiempo. Esto causó una caída libre de los precios de las acciones. Solo en el Martes Negro, el mercado perdió alrededor de 14.000 millones de dólares y en la semana siguiente, casi 30.000 millones. El colapso del mercado de valores en 1929 fue solo el comienzo. Las ondas de choque del crack del 29 se extendieron rápidamente, destrozando la economía y afectando la vida diaria de millones de personas de maneras inimaginables. Imagina despertar una mañana y descubrir que todo tu mundo financiero se ha desmoronado, tu trabajo, tus ahorros y tu hogar. Esta fue la realidad para muchas personas. Los bancos, que habían prestado grandes sumas de dinero para la compra de acciones, empezaron a quebrar cuando los inversores no pudieron devolver sus préstamos. Durante la primera mitad de la década de 1930, más de 9.000 bancos cerraron sus puertas. Los ahorros de toda la vida de muchas personas simplemente desaparecieron. La confianza en el sistema bancario se desplomó y la gente comenzó a esconder su dinero en casa, en botes de café y debajo de los colchones. ¿Te imaginas perder todos tus ahorros en un solo día? Esto es lo que miles de personas vivieron durante el crack del 29. Las empresas, grandes y pequeñas, comenzaron a cerrar sus puertas. En un abrir y cerrar de ojos, industrias enteras se vinieron abajo. Las fábricas que habían estado produciendo a todo vapor durante los años 20 ahora estaban vacías y silenciosas. Sin demanda para sus productos y sin acceso a crédito, los negocios no podían continuar. El desempleo alcanzó cifras astronómicas, con hasta el 25% de la fuerza laboral sin trabajo en Estados Unidos. La Gran Depresión no se limitó solo a Estados Unidos. Se extendió por todo el mundo. Las fábricas cerraron, el desempleo se disparó, y la pobreza se convirtió en una realidad para millones de personas. En algunas ciudades, las tasas de desempleo llegaron al 25%. Familias enteras perdieron sus hogares y se vieron obligadas a vivir en asentamientos improvisados, conocidos como Hoovervilles, en referencia irónica al presidente Herbert Hoover, quien fue ampliamente criticado por su manejo de la crisis. En un esfuerzo por alimentar a sus familias, algunas personas recurrieron a métodos extremos. En las ciudades, los comedores populares, conocidos como soup kitchens, se convirtieron en una línea de vida crucial. Financiados por iglesias y organizaciones benéficas, estos comedores servían miles de comidas gratuitas cada día. Al Capone, el famoso gángster de Chicago, incluso financió uno de estos comedores, sirviendo 3 comidas al día a los desempleados. Este acto de caridad fue tanto una estrategia de relaciones públicas como una necesidad comunitaria. La desesperación llevó a medidas extremas. En Nueva York, los edificios de oficinas instalaron redes de seguridad para evitar que la gente se lanzara desde las ventanas en un intento de suicidio. La desesperanza era palpable y el impacto psicológico fue tan devastador como el económico. La vida en los campos tampoco fue fácil. Los agricultores, que ya estaban sufriendo por la caída de los precios agrícolas en los años 20, fueron golpeados aún más duro. Sin ingresos para pagar sus hipotecas, muchos perdieron sus tierras. La famosa tormenta de polvo, conocida como el Dust Bowl, exacerbó la situación en las grandes llanuras, desplazando a miles de familias agrícolas que se dirigieron hacia el oeste en busca de una vida mejor, solo para encontrar más miseria y rechazo. El impacto psicológico también fue profundo. La pérdida de empleo y hogar no solo significaba una crisis financiera, sino también una crisis de identidad y propósito. Los hombres que habían sido los sustentadores de sus familias
se sentían impotentes y desmoralizados. La tasa de suicidios aumentó dramáticamente durante los primeros años de la Gran Depresión. La Gran Depresión también tuvo consecuencias políticas. En Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt fue elegido presidente en 1932 con la promesa de un nuevo trato para reconstruir la economía. Este periodo también fue testigo del surgimiento de líderes autoritarios en Europa, quienes capitalizaron el descontento social para ascender al poder. El impacto del crack del 29 fue devastador y cambió el curso de la historia económica. Si te parece increíble cómo un solo evento pudo afectar a tantas vidas, comparte este video con tus amigos para que ellos también descubran esta fascinante historia. Ahora vamos a retroceder más en el tiempo hasta 1839, el año en que nace nuestro protagonista John D. Rockefeller en Richford, Nueva York. Capítulo 2. Primeros años de Rockefeller. A primera vista, su infancia podría parecer una historia común, pero pronto descubriremos que su vida fue todo menos ordinaria. Nació en una familia de campesinos pobres, sin mucho dinero para gastar. Pero lo que realmente destacaba en su pequeña ciudad, de menos de 1000 habitantes, era su padre, conocido como Devil Bill. Devil Bill era todo un personaje. En lugar de ayudar en la granja familiar, Bill hacía prácticamente de todo menos eso. Era atleta, ventrílocuo, cazador, hipnotizador y hasta entrenador de animales. Una vez, ganó un oso en una competencia, lo mantuvo como mascota y le enseñó a hacer trucos. Bill no tenía un trabajo fijo, hacía un poco de esto y un poco de aquello, pero nunca se comprometía con nada. Además, Bill tenía una vida secreta. A menudo desaparecía durante semanas, dejando a su familia sola. Cuando regresaba, lo hacía en un lujoso carruaje, cargado de juguetes y regalos para sus hijos, lo que confundía mucho a John. ¿Cómo podían vivir en una casa en ruinas, con ropa hecha jirones y hambre constante, mientras su padre se daba esos lujos? La respuesta era sencilla y compleja a la vez. Bill llevaba una doble vida como estafador. Cada vez que desaparecía, cambiaba su nombre a Dr. William Livingston y viajaba de pueblo en pueblo vendiendo remedios herbales inútiles a los enfermos y desesperados. Mientras Bill se dedicaba a sus estafas, la madre de John, Eliza, lo criaba a él y a sus hermanos sola, inculcándoles una fuerte fe religiosa y un sentido del deber mientras trabajaban en la granja. Para John, equilibrar la escuela y el trabajo en la granja a una edad tan temprana era agotador, pero aprendió el valor de la disciplina y el trabajo duro. Desde joven, John buscaba formas de ganar dinero extra. Un ejemplo curioso es cuando siguió a un pavo salvaje hasta el bosque, robó sus huevos y crió a los polluelos. Cuando crecieron, vendió algunos de ellos para obtener un beneficio considerable y mantuvo el resto para seguir obteniendo huevos y repetir el proceso. Aunque tenía menos de 10 años, ya contribuía con algunos dólares cada semana, haciendo una diferencia significativa en las finanzas familiares. Parecía que los Rockefeller finalmente podían tener una vida estable. Sin embargo, cuando John tenía 10 años, su padre Bill fue acusado de agredir sexualmente a una joven. Aunque no se probó nada, la familia Rockefeller enfrentó la vergüenza pública y tuvo que mudarse. Pero en lugar de moderar sus estafas y centrarse en su familia, Bill hizo exactamente lo contrario. Usando su identidad falsa de Dr. William Livingston, se casó con otra mujer en otro estado, sin que ni Eliza ni su nueva esposa supieran de la existencia de la otra. Como resultado, Bill estaba ausente más que nunca, dejando a John a cargo de la familia. A medida que los Rockefeller se mudaban de un lugar a otro, John asumió más responsabilidades como el cabeza de familia no oficial. Mientras asistía a la escuela, seguía buscando formas de ganar dinero y gestionar las finanzas familiares, incluso comenzando a dar pequeños préstamos. Finalmente, la familia encontró un buen hogar en Cleveland, Ohio, pero ahora que John tenía 16 años y estaba a punto de terminar la escuela, se preguntaba cuál sería la próxima fase de su vida. Quería ir a la universidad, pero con 4 hermanos y uno en camino, y con su padre aún más ausente, John tenía que trabajar para mantener a su familia. Entonces, apenas 2 meses antes de su graduación, John dejó la escuela y comenzó a buscar trabajo en Cleveland. Imagina a un joven Rockefeller, apenas de 16 años, recorriendo las calles de Cleveland en busca de su primera oportunidad laboral. Aspiraba a algo grande, por lo que hizo una lista de los mayores ferrocarriles, bancos y comerciantes mayoristas de la ciudad. Sin embargo, cada vez que se presentaba a una entrevista, la gente se reía al descubrir que solo tenía 16 años. John enfrentó rechazo tras rechazo, pero no se dejó intimidar. Después de 6 largas semanas, consiguió una entrevista en una pequeña firma que necesitaba ayuda con la contabilidad. Al ver su excelente caligrafía, decidieron darle una oportunidad sin siquiera mencionar cuánto le pagarían. John estaba extasiado y celebró el 26 de septiembre como un día festivo personal por el resto de su vida, llamándolo Día del Trabajo.
Para él, era más importante que su propio cumpleaños. Este primer trabajo le enseñó a tratar con proveedores, pagar facturas y ver el funcionamiento interno de un negocio real por primera vez. Un día, su jefe llegó con un cheque de $4,000 y lo guardó en una caja fuerte. John, que conocía la combinación, la abrió solo para sostener el cheque en sus manos, hipnotizado por lo que representaba. Soñaba con algún día ganar tanto dinero como sus jefes. Así, cada mañana antes de ir a trabajar, comenzó a repetirse a sí mismo que iba a ser rico. Al final de 1855, sus jefes le pagaron $50, lo que significaba que había ganado un poco más de 50 centavos al día. No era mucho, pero como había hecho un buen trabajo, le aumentaron el salario a $300 al año, el equivalente a unos $11,000 hoy en día. Este aumento le dio a John algo que deseaba profundamente: independencia de su padre. Ahora, con la ayuda de su madre, finalmente podía darle a su familia la vida estable que tanto anhelaban. Desde el comienzo de su carrera, John donaba alrededor del 10% de su salario a diversas causas benéficas. Después de 2 años de trabajo diligente, una recesión ralentizó el negocio y uno de los fundadores dejó la empresa. Todas sus responsabilidades recayeron en John, quien se convirtió en el contador principal de la empresa. Pero John sabía que la recesión había causado una fuerte caída en los ingresos de la firma y sospechaba que pronto podría cerrar. Sin embargo, no se preocupó. Sus 2 años de experiencia le habían dado una gran confianza y ya estaba planeando su próximo gran movimiento: empezar su propia empresa. Durante su primer trabajo, John se hizo amigo de Maurice Clark, un químico de 28 años que trabajaba cerca. Aunque John tenía solo 18 años en ese momento, había desarrollado una buena reputación como contador en Cleveland. Un día, Maurice le dijo que planeaba iniciar un negocio de productos y le sugirió que se asociaran. Después de ahorrar un poco de dinero, formaron Clark y Rockefeller y comenzaron a comprar y revender granos, pescado, frijoles, carne y otros alimentos. Fue difícil al principio. John y Maurice a menudo estaban exhaustos de buscar clientes en la carretera, pero tener su propio negocio les daba un inmenso orgullo. A pesar de ser un poco tímido y callado al principio, John era un vendedor capaz. Debido a su madurez, todos lo llamaban Señor Rockefeller. Los hombres mayores de la industria confiaban fácilmente en él, y la lista de clientes de Clark y Rockefeller creció rápidamente. De hecho, su mayor problema era que no tenían el capital necesario para expandir el negocio y manejar aún más clientes. Pero John y Maurice encontraron una manera inteligente de resolver este problema. Si querían obtener un préstamo de $5,000, iban por Cleveland diciendo públicamente que su firma estaba buscando invertir $10,000, dando la impresión de que tenían mucho dinero. Este simple truco hizo que los bancos estuvieran más dispuestos a prestarles dinero, y los préstamos adicionales que obtuvieron los pusieron en una excelente posición cuando estalló la Guerra Civil Americana, y el negocio aumentó aún más. Como devoto bautista, John estaba muy en contra de la esclavitud, por lo que quería que la Unión ganara la guerra. Sin embargo, John era responsable de alimentar a su familia de 6, y si dejaba de trabajar, no tendrían ningún ingreso. Así que en lugar de servir en el ejército él mismo, pagó $300 por un sustituto y equipó a varios soldados más de la Unión. La guerra dio un gran impulso a la economía de los estados del norte, y Cleveland se convirtió en una ubicación estratégica importante para la Unión. Los precios locales de los alimentos se inflaron enormemente, por lo que el negocio de productos de John se cuadruplicó casi de la noche a la mañana. En 1862, John y Maurice obtuvieron un beneficio de $17,000, más de $500,000 en dinero de hoy. No estaba nada mal para un joven de 23 años, pero pronto llegó a la mesa de John una oportunidad para multiplicar aún más su riqueza. Antes de la electricidad, la gente iluminaba sus hogares quemando aceite en lámparas, usualmente aceite de grasa de ballena. Pero cazar ballenas era costoso y difícil, y algunas especies estaban en peligro de extinción. En 1859, alguien en Pensilvania descubrió que se podía extraer grandes cantidades de petróleo crudo perforando el suelo con una estructura alta de madera conocida como torre de perforación. La extracción de petróleo crudo de esta manera era barata y relativamente fácil. Las ganancias llegaron rápidamente, y como muchas personas se hicieron ricas con el boom del petróleo, el crudo fue apodado oro negro. Capítulo 3. Ascenso en la industria petrolera. En este punto, John conoció a Samuel Andrews, un hombre que buscaba inversores para construir una refinería de petróleo crudo en Cleveland, que estaba a un día de viaje de las regiones petroleras de Pensilvania. Andrews tenía una ventaja sobre la competencia. Descubrió que si se aplicaba ácido sulfúrico al petróleo crudo, se purificaba y se convertía en queroseno. El queroseno duraba más y brillaba más que el petróleo crudo. Era un proceso simple, pero el secreto estaba bien guardado por los pocos que lo habían descubierto. Con el dinero que habían ganado con su negocio
negocio de productos, John y Maurice pensaron que sería prudente diversificar sus inversiones, así que le prestaron a Andrews $4,000 para establecer su refinería de petróleo. Al principio, consideraron esto como un negocio secundario y siguieron manejando su negocio de productos, dejando que Andrews manejara la refinería por sí solo. Establecerla fue sorprendentemente simple, y debido a que el queroseno era un producto superior al petróleo crudo, comenzó a venderse como loco. John no podía ignorar los números. En solo un año, la refinería de petróleo se había convertido en el aspecto más rentable de su negocio. John y Maurice decidieron hacer un movimiento audaz. Abandonaron su negocio anterior y se dedicaron por completo a la industria del petróleo. Sin embargo, su entusiasmo inicial se enfrentó a un gran desafío. El suministro de petróleo era siempre impredecible. En ese momento, el petróleo solo se había encontrado en una pequeña región de Pensilvania, por lo que muchos pensaban que eventualmente se agotaría. Cada vez que alguien encontraba un gran campo petrolífero, un pueblo entero de mineros se formaba rápidamente alrededor del sitio, perforando hasta la última gota de petróleo, y luego desaparecía tan rápido como había surgido. Debido a esto, había periodos en los que el petróleo era abundante y los precios caían hasta los 10 centavos. Pero por otro lado, si parecía que el petróleo se estaba agotando, los precios subían hasta los $14. Decir que el mercado del petróleo era turbulento sería quedarse corto. Para mitigar un poco este efecto, John decidió no dedicarse a la extracción de petróleo y concentrarse solo en la refinación. Pero para John y Maurice, la situación seguía siendo extremadamente estresante. Cuando el petróleo era fácil de encontrar, no eran tan rentables. Y cuando los pozos se secaban, temían que la última gota de petróleo se hubiera encontrado, y pronto no tendrían nada que vender. La incertidumbre era demasiado para Maurice. En 1865, decidió vender su parte del negocio a John. Este fue el punto de inflexión en la carrera de John. Aunque estaba aterrorizado, pero con una exterior calma, John aceptó comprar la parte de Maurice por $72,500, equivalentes a $1,350,000 hoy en día. Maurice estaba cobrando su parte, mientras que John apostaba todo a la aparentemente riesgosa industria del petróleo. Pero parecía que la afirmación diaria de John de que estaba destinado a ser rico se estaba convirtiendo rápidamente en una realidad, porque justo cuando se estaba cerrando el trato, se encontró un gigantesco nuevo campo petrolífero en las regiones petroleras de Pensilvania. Finalmente, cualquier duda que John pudiera haber tenido sobre el agotamiento del petróleo se desvaneció. Por supuesto, el mercado seguía siendo muy competitivo, así que si John realmente quería volverse tan rico como deseaba, tendría que aplastar brutalmente a su competencia. La vida de John D. Rockefeller estaba a punto de tomar un giro monumental. Tras adquirir la parte de Maurice Clark en su empresa conjunta, John estaba listo para llevar su visión a un nuevo nivel. A mediados de los 1860, con una determinación férrea, se centró en la industria del petróleo, una industria que apenas estaba comenzando a mostrar su potencial explosivo. En 1865, con su compra estratégica, John renombró su empresa como Standard Oil, y desde ese momento, todo cambió. John entendió que el verdadero poder no residía solo en extraer petróleo, sino en refinarlo y distribuirlo de manera eficiente. Su visión no se limitaba a producir queroseno, quería controlar cada aspecto de la industria del petróleo. A pesar de los desafíos y la competencia feroz, John tenía una habilidad casi sobrenatural para ver las oportunidades donde otros solo veían obstáculos. Su primer gran movimiento fue construir una segunda refinería en Cleveland, aprovechando su ubicación estratégica cerca de los campos petrolíferos de Pensilvania. Pero John sabía que no podía hacerlo solo. Aquí entra Henry Flagler, un hombre que compartía la ambición y la ética de trabajo de Rockefeller. Flagler era tan despiadado en los negocios como Rockefeller, si no más. Cuando John le presentó sus ambiciosos planes para Standard Oil, Henry no dudó en unirse. Juntos, estos dos hombres iban a cambiar el curso de la historia empresarial. Para Rockefeller y Flagler, la competencia en la industria del refinado de petróleo no era simplemente una cuestión de negocios, era una guerra. Y en la guerra, solo hay un camino hacia la victoria: aplastar al enemigo. Decidieron formar alianzas estratégicas que no solo aumentarían las ganancias de Standard Oil, sino que también herirían a sus competidores. Uno de sus movimientos más astutos fue el trato secreto con las compañías ferroviarias. En ese momento, el petróleo se transportaba en trenes, y los ferrocarriles más poderosos de América eran el New York Central, el Erie y el Pennsylvania Railroad. Cada una de estas compañías tenía rutas que beneficiaban diferentes aspectos del transporte de petróleo. El Pennsylvania Railroad, por ejemplo, prefería llevar petróleo directamente a Nueva York o Filadelfia, mientras que el New York Central y el Erie lo transportaban a refinerías en Cleveland. Cuando el Pennsylvania Railroad decidió retirarse de Cleveland, fue un desastre para muchas refinerías locales. Pero John vio una oportunidad. Se acercó a los desesperados New York Central y Erie Railroads y negoció acuerdos secretos de reembolso.
A cambio de transportar consistentemente grandes volúmenes de petróleo, Rockefeller obtuvo descuentos significativos en los costos de envío. Esto le permitió reducir los precios de su petróleo, mientras que sus competidores, que pagaban tarifas completas, luchaban por seguirle el ritmo. La estrategia funcionó a la perfección. Cleveland se convirtió en el mayor centro de refinación del país, y Standard Oil comenzó a dominar la industria. Pero Rockefeller no se detuvo ahí. Utilizó su poder de negociación para obtener información detallada sobre los envíos de sus competidores, permitiéndole subcotizar sistemáticamente a cualquiera que intentara desafiarlo. Esta información era tan valiosa que le daba una ventaja competitiva casi injusta. Rockefeller también sabía que para mantener su posición dominante, tenía que asegurarse de que Standard Oil fuera más eficiente que cualquier otro. Aquí es donde entra en juego el craqueo térmico, un proceso que permitía refinar más petróleo y obtener más queroseno de cada barril. Esta innovación tecnológica no solo redujo costos, sino que también mejoró la calidad del producto, haciendo que el queroseno de Standard Oil fuera el más deseado del mercado. Capítulo 4. Estrategias de negocios. A pesar de su éxito, Rockefeller no podía ignorar las amenazas que acechaban a su alrededor. Los precios del petróleo eran volátiles y la competencia se estaba volviendo feroz. Pero John, siempre el estratega, decidió que la mejor defensa era una buena ofensiva. En una maniobra conocida como la Masacre de Cleveland, Rockefeller y Flagler intimidaron a 22 de las 26 refinerías de la ciudad para que vendieran sus negocios a Standard Oil por una fracción de su valor real. Aquellos que se resistieron fueron aplastados por la competencia desleal y las tácticas implacables de John. Para 1870, Standard Oil no solo era la mayor refinería de Cleveland, sino la más grande de Estados Unidos. John y Henry reestructuraron la empresa, convirtiéndola en una corporación que podía controlar todas las fases de la producción y distribución de petróleo. Este movimiento hacia la integración vertical le permitió a Standard Oil ser autosuficiente, reduciendo su dependencia de proveedores externos y asegurando su dominio en el mercado. La clave del éxito de Rockefeller fue su capacidad para ver más allá de las ganancias a corto plazo. Su visión a largo plazo y su disposición para reinvertir en su negocio constantemente fueron fundamentales. Entendió que para mantenerse en la cima, Standard Oil debía innovar continuamente y mejorar su eficiencia operativa. En poco tiempo, Standard Oil no solo era un gigante en la industria del petróleo, sino una fuerza imparable. La combinación de estrategias agresivas, innovación tecnológica y alianzas estratégicas convirtió a Standard Oil en un monopolio virtual. Sin embargo, estas tácticas también le granjearon numerosos enemigos y pusieron a Rockefeller en la mira del gobierno y de la opinión pública. Pero eso es otra historia. Lo que es indiscutible es que, a través de la formación de Standard Oil, John D. Rockefeller no solo cambió la industria del petróleo, sino que sentó las bases para el capitalismo moderno, demostrando que con visión, determinación y un poco de audacia se puede transformar el mundo. El éxito de Standard Oil no fue solo el resultado de la visión de John D. Rockefeller, fue una obra maestra de estrategias despiadadas y decisiones audaces. A medida que la empresa crecía, Rockefeller y su socio Henry Flagler no se conformaron con dominar el mercado, querían controlarlo por completo. Su ambición no conocía límites y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para consolidar su imperio. Una de las tácticas más brutales de Rockefeller fue su habilidad para negociar acuerdos secretos con los ferrocarriles. En los años 1870, el transporte de petróleo dependía en gran medida de los trenes. Rockefeller aprovechó la desesperación de estas compañías para negociar reembolsos significativos, conocidos como rebates. Estos descuentos no solo redujeron los costos de transporte de Standard Oil, sino que también le dieron una ventaja aplastante sobre sus competidores. El poder de estos acuerdos fue tal que permitió a Rockefeller iniciar una guerra de precios. John sabía que podía permitirse vender su queroseno a precios mucho más bajos que sus rivales, quienes no podían igualar los descuentos que él había obtenido. Esta estrategia desencadenó una feroz competencia. Standard Oil bajaba los precios, obligando a los competidores a hacer lo mismo. Pero mientras los rivales de Rockefeller luchaban por sobrevivir con márgenes de beneficio reducidos, Standard Oil seguía siendo rentable gracias a sus bajos costos de transporte. Uno de los momentos más críticos de esta expansión fue la llamada Masacre de Cleveland. En solo 6 semanas, Rockefeller y Flagler compraron 22 de las 26 refinerías de la ciudad, a menudo intimidando a sus dueños para que vendieran a precios de liquidación. Aquellos que se resistieron fueron aplastados por las tácticas de competencia desleal de Rockefeller, que incluían la reducción de precios a niveles insostenibles para forzar a los competidores a la bancarrota. Rockefeller no se detuvo en Cleveland.
comprendió que para controlar completamente la industria del petróleo, debía expandirse a nivel nacional. A medida que más campos petrolíferos fueron descubiertos, especialmente en Pensilvania, John se aseguró de que Standard Oil estuviera siempre en posición de ventaja. Su empresa comenzó a construir una red de oleoductos para transportar petróleo directamente desde los pozos a las refinerías, reduciendo aún más su dependencia de los ferrocarriles y disminuyendo los costos operativos. La creación de esta red de oleoductos fue una jugada maestra. No solo permitió a Standard Oil transportar petróleo de manera más eficiente, sino que también le dio a Rockefeller un control casi total sobre el flujo de crudo en el país. Cualquier competidor que no tuviera acceso a estos oleoductos se encontraba en una desventaja significativa. Además, la construcción de estas infraestructuras consolidó el monopolio de Standard Oil, haciendo prácticamente imposible que nuevas empresas ingresaran al mercado sin enfrentar obstáculos insuperables. Otro aspecto crucial de la estrategia de Rockefeller fue la integración vertical. Al controlar cada paso del proceso, desde la extracción del crudo hasta la venta de productos refinados, Standard Oil eliminó la necesidad de intermediarios. Esto no solo redujo costos, sino que también le permitió a la empresa mantener un control riguroso sobre la calidad y el suministro de sus productos. John también invirtió en tecnología de refinación avanzada, como el craqueo térmico, que aumentó la eficiencia y mejoró la rentabilidad de la empresa. La consolidación del monopolio de Standard Oil también incluyó tácticas menos ortodoxas, como el espionaje industrial y la intimidación. Rockefeller no dudó en utilizar información privilegiada para adelantarse a sus competidores. Pagaba informantes dentro de otras compañías y usaba esa información para socavar a sus rivales. Su red de espionaje era tan extensa que a menudo sabía más sobre las operaciones de sus competidores que los propios dueños. La implacabilidad de Rockefeller no solo le granjeó enemigos en el mundo empresarial, sino también en el ámbito político. Su influencia era tan vasta que empezó a atraer la atención del gobierno. En 1890, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley Sherman Antimonopolio, diseñada específicamente para combatir las prácticas monopolísticas de empresas como Standard Oil. Sin embargo, Rockefeller, siempre un paso adelante, encontró formas de eludir la ley. Dividió la empresa en múltiples entidades más pequeñas que, aunque aparentemente independientes, seguían bajo su control. En 1901, Standard Oil ya controlaba el 90% del mercado de refinación de petróleo en Estados Unidos. Esta dominación le permitió a Rockefeller fijar los precios y aplastar a cualquier competidor que intentara desafiar su supremacía. Pero su éxito también llevó a un escrutinio público y gubernamental sin precedentes. En 1904, la periodista Ida Tarbell publicó una serie de artículos exponiendo las prácticas despiadadas de Rockefeller, lo que llevó a una mayor presión para desmantelar su imperio. Finalmente, en 1911, la Corte Suprema de los Estados Unidos falló en contra de Standard Oil, ordenando la disolución de la empresa en 34 entidades más pequeñas. Sin embargo, esta aparente derrota fue en realidad una bendición disfrazada para Rockefeller. Las acciones de las nuevas empresas se dispararon, multiplicando su riqueza aún más. A pesar de perder su monopolio, John D. Rockefeller se convirtió en el hombre más rico del mundo, un título que mantendría por el resto de su vida. La expansión y consolidación del monopolio de Standard Oil no solo transformaron la industria del petróleo, sino que también sentaron las bases para el capitalismo moderno. Las estrategias de Rockefeller, aunque a menudo controvertidas y despiadadas, demostraron el poder de la integración vertical, la innovación tecnológica y la influencia estratégica. Su legado perdura como un testimonio de cómo la ambición y la visión pueden cambiar el curso de la historia económica. Capítulo 5. Rivalidades y controversias. La historia de John D. Rockefeller no estaría completa sin hablar de las numerosas rivalidades y controversias que marcaron su carrera. Su ascenso al poder y la construcción de su imperio no solo atrajeron la admiración de muchos, sino también la enemistad de otros titanes de la industria y figuras políticas. Una de las rivalidades más notables fue con Andrew Carnegie, el rey del acero. Aunque ambos hombres eran líderes en sus respectivas industrias, sus enfoques y personalidades eran completamente opuestos. Rockefeller, meticuloso y reservado, se centraba en el control total y la eficiencia implacable, mientras que Carnegie, más abierto y filantrópico, se enorgullecía de su imagen pública. La tensión entre ellos aumentó cuando Rockefeller, a través de su control sobre las minas de hierro en el Ranch Mesabi, amenazó con entrar en el negocio del acero, desafiando directamente el dominio de Carnegie. Pero la rivalidad con Carnegie no fue la única. Rockefeller también se enfrentó a varios presidentes de Estados Unidos. Uno de los enfrentamientos más intensos fue con Theodore Roosevelt. Roosevelt,
un defensor acérrimo de la lucha contra los monopolios, veía en Standard Oil el epítome de las prácticas empresariales corruptas y abusivas. Durante su presidencia, Roosevelt lanzó una campaña implacable para desmantelar los monopolios, con Standard Oil como su principal objetivo. Otro nombre importante en la lista de enemigos de Rockefeller fue Ida Tarbell, una periodista cuyo padre había sido arruinado por las prácticas de Standard Oil. Tarbell se embarcó en una misión personal para exponer las tácticas despiadadas de Rockefeller. Su serie de artículos, publicada en la revista McClure's, desentrañó los secretos más oscuros de Standard Oil, incluyendo los sobornos, la intimidación y los acuerdos secretos con los ferrocarriles. La investigación de Tarbell no solo dañó la reputación pública de Rockefeller, sino que también jugó un papel crucial en las acciones legales contra su empresa. Las tácticas de negocio de Rockefeller también atrajeron controversias en su momento. La estrategia de reembolsos secretos con los ferrocarriles, por ejemplo, permitió a Standard Oil reducir artificialmente sus costos de transporte y eliminar a la competencia mediante la guerra de precios. Aunque legal en ese momento, estas prácticas fueron vistas como inmorales y contribuyeron a la creación de leyes antimonopolio más estrictas. La ley Sherman Antitrust, aprobada en 1890, fue una respuesta directa a los excesos de empresas como Standard Oil. A pesar de estas rivalidades y controversias, Rockefeller nunca dejó de avanzar. Sus tácticas, aunque a menudo despiadadas, mostraron una habilidad inigualable para adaptarse y prosperar en un entorno empresarial ferozmente competitivo. Su capacidad para ver oportunidades donde otros solo veían obstáculos, y su disposición para tomar decisiones difíciles, definieron su carrera y dejaron un legado duradero en el mundo de los negocios. Rockefeller también enfrentó críticas por su estilo de vida frugal y su enfoque casi obsesivo en el control. Mientras otros magnates de su época llevaban vidas extravagantes, Rockefeller prefería la sencillez, lo que a menudo desconcertaba a sus contemporáneos. Sin embargo, este enfoque le permitió mantener una perspectiva clara y un control firme sobre su imperio, lo que a su vez alimentó su éxito continuado. A lo largo de su vida, las rivalidades y controversias que rodearon a John D. Rockefeller no solo definieron su carrera, sino que también moldearon la percepción pública de los grandes empresarios y sus prácticas. A pesar de las críticas y los ataques, Rockefeller se mantuvo imperturbable, siempre centrado en su objetivo de construir un imperio que no solo dominara la industria del petróleo, sino que también dejara una huella imborrable en la historia económica. Capítulo 6. Impacto y legado. En la víspera del crack del 29, Rockefeller era el epítome del éxito capitalista. Su nombre era sinónimo de riqueza y poder, pero a diferencia de muchos otros magnates de la época, él no se dejó llevar por la euforia del mercado. Conservador por naturaleza, había diversificado sus inversiones y mantenido una considerable cantidad de liquidez. Esto le permitió no solo sobrevivir la tormenta financiera, sino también encontrar oportunidades en medio del caos. Rockefeller no veía la crisis como un final, sino como una oportunidad para adquirir activos valiosos a precios reducidos. Su enfoque calculado y su capacidad para mantener la calma en tiempos de turbulencia demostraron una vez más por qué era una figura única en el mundo de los negocios. Cuando el crack del 29 sacudió el mundo financiero, John D. Rockefeller no se paralizó por el pánico. En lugar de eso, vio una oportunidad de oro. Con su vasta fortuna y su visión estratégica, comenzó a adquirir activos a precios de ganga, aprovechando el caos económico para expandir su imperio aún más. Uno de los movimientos más emblemáticos de Rockefeller durante la Gran Depresión fue su incursión en la industria del ferrocarril. Mientras muchos inversores vendían sus acciones en pánico, Rockefeller empezó a comprar acciones de la Central Railroad Company of New Jersey. En una época donde los ferrocarriles eran vitales para el transporte de mercancías, asegurarse una participación significativa en esta empresa le dio un control estratégico sobre una pieza clave de la infraestructura estadounidense. Otro ejemplo destacado es su inversión en la industria del acero. La United States Steel Corporation, que había sido una de las empresas más poderosas de principios del siglo XX, se encontraba en dificultades. Rockefeller, viendo el potencial a largo plazo, comenzó a adquirir acciones a precios extremadamente bajos. Su capacidad para invertir en industrias fundamentales durante su punto más bajo demostró su increíble visión y comprensión del ciclo económico. Pero no se detuvo allí. Rockefeller también vio oportunidades en el sector inmobiliario. En Nueva York, cuando los precios de los bienes raíces cayeron drásticamente, adquirió propiedades valiosas a una fracción de su valor anterior.
Estos activos, que muchos habían abandonado debido a la falta de liquidez, se convirtieron en joyas valiosas cuando la economía comenzó a recuperarse. También hizo una inversión en la industria de la aviación. Durante la Gran Depresión, la aviación comercial estaba en sus primeras etapas y muchas empresas luchaban por sobrevivir. Rockefeller, siempre el visionario, invirtió en Eastern Airlines, una de las aerolíneas pioneras de Estados Unidos. Esta inversión no solo diversificó su portafolio, sino que también lo posicionó estratégicamente en una industria que estaba destinada a despegar en las décadas siguientes. Además de sus inversiones en industrias clave, Rockefeller también utilizó la crisis para consolidar su poder en el sector energético. Aunque ya había sido forzado a dividir Standard Oil, continuó invirtiendo en compañías petroleras más pequeñas. Compró participaciones en empresas que estaban al borde de la bancarrota, garantizando así que su influencia en el mercado petrolero se mantuviera fuerte. Esta estrategia le permitió seguir siendo una figura dominante en una industria crucial para la economía global. Su habilidad para mantenerse líquido fue un factor crucial en su éxito durante la Gran Depresión. Mientras otros empresarios luchaban por mantener sus negocios a flote, Rockefeller tenía el capital necesario para aprovechar las oportunidades. Esta liquidez le permitió moverse rápidamente y adquirir activos sin necesidad de financiación externa, evitando así los altos costos de interés y los riesgos asociados con el endeudamiento en tiempos de crisis. Un aspecto fascinante de su estrategia fue su capacidad para negociar. No solo compraba activos a precios bajos, sino que también utilizaba su influencia para asegurar términos favorables. En muchos casos, los vendedores estaban desesperados por deshacerse de sus activos, lo que le permitió negociar acuerdos que no solo eran baratos, sino también estructurados para maximizar sus beneficios a largo plazo. Rockefeller compró activos a precios de ganga, demostrando una visión y audacia excepcionales. Si te sorprenden sus tácticas y quieres que otros aprendan de su ingenio, no olvides compartir este video. Hagamos que esta historia llegue a más personas. John D. Rockefeller siempre jugó al ajedrez financiero con una perspectiva a largo plazo, incluso en los momentos más oscuros de la Gran Depresión, cuando otros empresarios solo veían caos y desesperación. Rockefeller veía el tablero completo, anticipando movimientos futuros y posicionándose para ganar a largo plazo. Desde el comienzo de su carrera, Rockefeller entendió que las crisis eran inevitables. En lugar de temerlas, las veía como oportunidades disfrazadas. Su mantra era simple: en tiempos de crisis, mantener la calma y seguir invirtiendo. Esta mentalidad se arraigó en él desde sus primeros días en el negocio del petróleo. Cuando los precios caían, en lugar de retirarse, compraba más, consolidando su control sobre la industria. Su enfoque era siempre a largo plazo, sabiendo que los mercados se recuperarían y que sus inversiones darían frutos con el tiempo. Un ejemplo notable de esta mentalidad es cómo Rockefeller gestionaba sus participaciones en las empresas. Nunca se dejó llevar por el frenesí del mercado a corto plazo. Mientras otros vendían en pánico durante el crack del 29, él mantuvo la calma y aprovechó para comprar. Su capacidad para mantener la cabeza fría y su firme creencia en la recuperación a largo plazo le permitieron salir de la crisis más fuerte que nunca. Rockefeller mantenía un diario detallado de sus inversiones y estrategias, anotando sus pensamientos y predicciones a largo plazo. Este hábito le permitió revisar sus decisiones, aprender de sus errores y ajustar su enfoque con el tiempo. Este nivel de introspección y autoevaluación constante fue clave para su éxito. Otro aspecto de su perspectiva a largo plazo era su enfoque en la eficiencia y la innovación. Rockefeller no solo compraba empresas, las mejoraba. Invertía en tecnología y procesos que aumentarían la eficiencia y reducirían costos a largo plazo. Por ejemplo, en sus refinerías, implementó técnicas avanzadas para maximizar la producción de cada barril de petróleo, como el método de craqueo del petróleo. El craqueo es un proceso químico que rompe las moléculas más grandes de hidrocarburos en moléculas más pequeñas, produciendo más gasolina y otros productos derivados del petróleo. Este proceso fue esencial porque permitió que cada barril de petróleo crudo se utilizara de manera mucho más eficiente, incrementando la cantidad de productos valiosos que se podían obtener de cada barril. Antes de la adopción del craqueo, el refinado de petróleo era bastante básico y rudimentario. La destilación simple solo podía separar los componentes más ligeros del petróleo, como el queroseno, que era utilizado principalmente para iluminación. Sin embargo, Rockefeller vio el potencial de mejorar este proceso para obtener más productos y reducir los desperdicios. Este enfoque no solo le dio una ventaja competitiva inmediata, sino que también aseguró la sostenibilidad de sus negocios a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué pueden aprender los espectadores de las tácticas de Rockefeller?
Primero, la importancia de mantener la calma en tiempos de crisis. El pánico y las decisiones impulsivas son los mayores enemigos de la inversión inteligente. Rockefeller enseñó que es crucial ver más allá del caos inmediato y mantener una visión a largo plazo. Segundo, la importancia de la diversificación. Rockefeller no puso todos sus huevos en una sola canasta. Invirtió en una variedad de industrias, desde el petróleo hasta los ferrocarriles y el acero, lo que le permitió mitigar riesgos y aprovechar múltiples oportunidades. Tercero, la eficiencia y la innovación constante. Rockefeller siempre buscó maneras de mejorar y optimizar sus operaciones. Finalmente, la importancia de la liquidez. Rockefeller siempre se aseguró de tener suficiente efectivo a mano para aprovechar las oportunidades cuando surgieran. Esto es una lección vital para cualquier inversor: mantener una reserva de emergencia que permita aprovechar las caídas del mercado y comprar activos valiosos a precios reducidos. El impacto de las decisiones de John D. Rockefeller resuena profundamente en la economía y el mundo de los negocios hasta nuestros días. Su enfoque en la eficiencia, la innovación y la integración vertical no solo transformó la industria del petróleo, sino que también estableció modelos empresariales que aún se utilizan como referencia. Uno de los legados más duraderos de Rockefeller es el concepto de integración vertical. Al controlar cada etapa de la producción y distribución del petróleo, desde la extracción hasta la venta al por menor, Rockefeller pudo reducir costos y aumentar la eficiencia de una manera que era revolucionaria en su época. Este modelo ha sido adoptado por numerosas industrias modernas, desde las tecnológicas hasta las de retail. Empresas como Apple y Amazon han aplicado principios similares, controlando tanto la producción como la distribución de sus productos para maximizar sus márgenes de beneficio y eficiencia operativa. Otro aspecto crucial de su impacto fue su enfoque en la investigación y el desarrollo. Rockefeller fue uno de los primeros en ver el valor de invertir en investigación y desarrollo para mantenerse a la vanguardia de la tecnología. Esta mentalidad ha sido adoptada por las empresas más exitosas del mundo actual. Gigantes tecnológicos como Google y Microsoft invierten miles de millones en investigación para desarrollar nuevas tecnologías y mantener su competitividad. Rockefeller influyó en la estructura del mercado de valores. Su capacidad para manejar vastas sumas de dinero y su insistencia en la transparencia financiera ayudaron a establecer estándares de contabilidad y reportes que se convirtieron en la base de las regulaciones modernas de los mercados bursátiles. La creación de la Securities and Exchange Commission en los años 30, en parte una respuesta a las prácticas monopolísticas de Standard Oil y otras grandes corporaciones, ha moldeado cómo las empresas deben operar y reportar financieramente. La competencia antimonopolio también tiene sus raíces en la era Rockefeller. La disolución de Standard Oil en 1911 bajo la ley Sherman Antitrust fue un momento decisivo en la historia legal y empresarial de Estados Unidos. Esta acción sentó las bases para la legislación antimonopolio moderna, diseñada para prevenir la formación de monopolios y promover la competencia justa. Las leyes antimonopolio que se aplican hoy en día, como las que regulan a gigantes como Google y Facebook, tienen sus orígenes en las batallas legales que enfrentó Rockefeller. Además, su enfoque en la eficiencia operativa y la reducción de costos a través de innovaciones como el craqueo del petróleo ha influido profundamente en la industria energética. Las técnicas que él adoptó y perfeccionó se convirtieron en estándares de la industria, y la búsqueda constante de eficiencia sigue siendo una prioridad en la producción de energía moderna. Empresas de energía renovable, como Tesla y SolarCity, continúan esta tradición de innovación para hacer sus productos más accesibles y sostenibles. En el ámbito de la gestión empresarial, las prácticas de Rockefeller de monitoreo constante, control de calidad y optimización de procesos son hoy en día pilares fundamentales en la gestión de operaciones. Métodos como el Six Sigma y la manufactura esbelta, Lean Manufacturing, reflejan los principios de eficiencia y perfeccionamiento continuo que Rockefeller promovió en sus refinerías y negocios. La influencia de John D. Rockefeller en la economía y el mundo de los negocios es vasta y multifacética. Sus principios y estrategias no solo transformaron su época, sino que también sentaron las bases para prácticas empresariales modernas que continúan impulsando el crecimiento y la innovación en el mundo corporativo actual. Y por último, un aspecto fascinante de Rockefeller es su filantropía. Dejó una marca indeleble en la filantropía corporativa. Con la creación de la Fundación Rockefeller, estableció un precedente para que los magnates empresariales contribuyeran al bienestar público. Hoy en día, figuras como Bill Gates y Warren Buffett han seguido su ejemplo, donando grandes porciones de su fortuna a causas filantrópicas. La idea de que los negocios no solo deben generar ganancias, sino también retribuir a la sociedad, es un pilar fundamental de la responsabilidad social corporativa moderna. A lo largo de su vida, donó más de $500 millones a diversas causas. Fundó la Universidad de Chicago y la Fundación Rockefeller, que financió avances en medicina,
educación y ciencia. Esta faceta de su vida a menudo se pasa por alto, pero es crucial para entender su legado completo. No solo acumuló riqueza, también la utilizó para intentar mejorar el mundo. Hemos visto cómo Rockefeller aprovechó cada oportunidad para escapar de las crisis y construir un imperio. Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones para escapar de la carrera de la rata y lograr la libertad financiera? Si quieres descubrir lo que la escuela nunca te enseñó sobre el dinero y dar el siguiente paso hacia tu independencia financiera, no te pierdas este video. Escapando de la carrera de la rata. Haz clic aquí ahora y acompáñanos en este viaje hacia la libertad económica.